Vamos a este precioso libro, ¿sí? El segundo libro de los Reyes, capítulo número 4. Y leemos la palabra del Señor, versículo 1 al verso 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1, vamos a leer hasta el verso número 4. Recordamos que esta es la segunda enseñanza que tenemos acerca de este pasaje, ¿sí? Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Verso 2, léalo por favor. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Todos el verso 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Hasta allí la palabra del Señor. Vamos por favor a hacer una breve oración y pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Nos permites, Padre, siempre día a día estar aquí en tus atrios, en tu casa, para poder percibirnos de esta palabra y ponerla obviamente por obra. Señor, sea usted, pues, oh Dios, mirando a cada uno de sus hijos, viendo cada una de sus necesidades y proveyendo en ellos, oh Dios, lo que usted sabe que les hace falta. Dios, acelera los pasos también de tu pueblo que ha dispuesto a venir en esta noche a este lugar. Señor amado, permítenos pues que haya también un espíritu de alabanza y de regocijo en medio de esta enseñanza. Que tus niños también puedan, Señor amado, ser, Padre, debidamente instruidos, capacitados por tu Espíritu, Señor, a fin de que así como crecen en estatura, también lo puedan hacer en el conocimiento del Señor. Nos depositamos pues en tus manos, y que tu misericordia, mi Dios, Padre, se manifieste en todo este tiempo, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. En el libro de Levítico, en el capítulo 25, versos 39 al 40, se disponía, conforme a la ley mosaica, que cuando alguien tenía deuda y obviamente no podía pagarla, si se debería de proveer de los hijos de aquel deudor para poder solventar en algo o recuperar en algo los dineros prestados o los bienes de pronto cedidos. Estas leyes estaban allí en medio de la nación de Israel para normar justamente situaciones como estas. Cuando la viuda va donde Eliseo, nada extraño está pasando. Cuando la viuda va donde Eliseo, se está llevando a cabo el cumplimiento de la ley. Es decir, se está haciendo efectiva lo que ya la ley en Levítico, como se lo mencionaba, 25, 39, 40, ya lo establecía. Eliseo no quiere empañar la ley. Eliseo no quiere bajo ninguna circunstancia abolir lo que la ley ya estipulaba para este tipo de situaciones. Una deuda había sido dejada por parte del marido, sí, y que obviamente al morir no se pudo hacer efectivo el pago. Es evidente que la deuda pasó del finado a la mujer y ésta adquirió la deuda. Ahora ella, como se ha leído, se encuentra entre la espada y la pared. El acreedor está por venir y la única forma o la única manera de cobrar la deuda es llevarse a sus 2 hijos y hacerlos siervos hasta que la deuda sea pagada en su totalidad.
Eliseo se entera de esta situación y no, como les digo, no refuta con respecto a lo que la ley establecía, pero trata de ayudar a esta mujer viuda. La Escritura también en el Nuevo Testamento nos dice que debemos de socorrer a las viudas en sus necesidades. Y también la misma Escritura nos hace la advertencia de que la iglesia debe de sostener a las viudas que verdaderamente lo son. Estos son principios que dentro de la iglesia no se pueden dejar a un lado. Ahora bien, volviéndonos al texto como tal, si en el versículo número 2, Eliseo le pregunta a la mujer, ¿qué puedo yo hacer por ti o qué te haré yo? Y él le dice, declárame sí que tienes en casa. Ella le responde, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija con aceite. Recordando la enseñanza pasada, esa vasija no era por lo que usted podría llegar a de pronto asemejarlo como un litro de aceite para un uso de la cocina doméstica. Ella no se refiere a ese aceite, se refiere propiamente a algo valioso o a algo que se estima de gran valor, que no era otra cosa más que el aceite que posiblemente su propio marido usaría para los eventos propiamente del ministerio de la profecía. Es esto que tiene gran valor, pero que a la verdad no alcanza para pagar la deuda, lo que ella hace mención para darle a conocer al profeta. En el versículo número 2 le dice que tienes en casa, y ella le responde, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y es allí donde Dios iniciará, diríamos, una transformación y va a iniciar un proceso en la vida de esta mujer y en la vida familiar de esta mujer para poder nuevamente glorificar su nombre. En el verso 3 el profeta, como lo hemos leído, le mencionará las siguientes instrucciones. Instrucciones, por cierto, que ella deberá de cumplirlas al pie de la letra. Y de allí se fundamentaba la enseñanza para esta semana. Cómo poder pagar nuestras deudas. Sí, es una de las fórmulas bíblicas, pero no mágicas, pero fórmulas bíblicas que tienen principios que nos pueden valer para poder, obviamente, cumplir nuestras responsabilidades. Y en este año que está arrancando, sí, qué mejor momento, qué mejor circunstancia para ponerse como meta el poder pagar las deudas. Claro, ¿con qué intención? Para no volvernos a endeudar, pero sobre todo no hacerlo de manera innecesaria. Yo no digo que si no se pueda adquirir una deuda. La deuda es válida cuando es algo que a la verdad amerita la razón obtenerla, pero endeudarse por cualquier cosa, eso ya se escapa, mi amado hermano, de la voluntad de Dios. Dice pues la Escritura en el versículo 3, le dice el profeta, luego de enterarse de lo que ella, en su entorno, en su realidad, en su contexto de vida tiene, le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas, de todos tus vecinos. Luego le dice vasijas, estas vasijas no deberían de ser cualquier vasija, dice, tendrían que ser vasijas vacías, y por último, tendrían que ser no pocas vasijas, es decir, muchas vasijas. Y conforme a esta declaración vamos nosotros también a introducirnos en la enseñanza de esta noche. ¿Qué podríamos de primera mano en vasijas prestadas entender? Versículo número 3, ¿qué le dijo? Ve y pide para ti vasijas prestadas. Qué curioso, dice aquí, de todos tus vecinos. Y querido hermano, en esta primera demanda para poder entender el texto, el profeta le dice a la mujer que vaya, que salga de su casa y comience a tocar las puertas de la vecindad. Comience de alguna manera, y se lo puede ver así, entre muchas otras formas, se lo puede ver como que el profeta le demanda a ella a exponerse públicamente en su necesidad. Uno, ello. Dos, a manifestar también públicamente su certeza de fe en lo que habría de
hacer. Ella, mi amado hermano, posiblemente si no hubiese querido ser expuesta en vergüenza, en temor, frente a la necesidad que tenía en su casa, ella bien pudo haber hecho caso omiso a la ordenanza del profeta. Sí, usted debe de entender que hay necesidades que pueden ser muy apremiantes dentro de un hogar, pero son pocas las veces o las oportunidades en que usted por esa necesidad toca la puerta de alguien más. Posiblemente lo haría con aquella super amiga suya, con ese super compañero, aliado y yunta del trabajo, como suelen decir a veces los muchachos. Con él podría decir, yo me recuerdo tanto que en el trabajo, hace muchos años atrás, cuando éramos en una área bastante numeroso, siempre había alguien, y me incluyo, que no faltaba la oportunidad de decirnos, oye, ¿tendrás por si acaso para que me presten para el pasaje? Y obviamente en esas pequeñas necesidades, quien más metía su mano al bolsillo y prestaba. Claro, a la vuelta de la esquina se repetía la historia y uno también se acercaba y le decía, por si acaso no tendrás tú en esta oportunidad para prestarme para el pasaje. Y obviamente estas acciones pueden ser hasta cierto punto admisibles, pero de eso a lo que el profeta le pide a esta mujer era otra cosa. El Señor les ordenaba por medio del profeta que ella debería de ir y tocar todas las puertas de todos sus vecinos, porque la demanda al final sería prestar muchas vasijas. Es evidente, mi amado hermano, que ella primero acciona su obediencia. Y es el primer principio dentro de esta demanda que Dios le hace. La obediencia a lo que Dios le demanda. Exponerse ella, y no solo ella, sino también a sus hijos con ella. Entendiendo que ellos eran la razón principal por la que se originaba este suceso. Ahora, aquí hay algo curioso antes de avanzar. No esperemos pasar este tipo de calamidades para tratar de buscar ayuda o para tratar de resolver nuestros problemas de deudas. Amén. Nunca deje que la avalancha venga por encima, queriéndolo en este caso ahogar, y allí usted querer buscar la salida. Si tiene a ese león dormido llamado deuda, es preferible que le dé o que le ponga el alimento antes que éste despierte. Porque una vez que despierte, va a devorar todo lo que usted tiene. ¿Sí me está entendiendo? Le va a quitar hasta la ropa interior. Lo va a dejar, como dicen muchos, con una mano delante y la otra atrás. No escape de sus obligaciones. Usted debe cumplir con sus obligaciones terrenales. Quisiera, por favor, que me acompañara también a la Escritura. Venga conmigo, al Nuevo Testamento. Es necesario también considerar lo que nos dice el Señor allá en Romanos capítulo número 13. No puedo pasarme por alto. Versículo 7 al 8 en su primera parte. Romanos capítulo 13, versos número 7 al 8. ¿Lo encontró? Para los que dicen o piensan que esto no está en la Biblia, está en la Biblia. ¿Lo tiene? Romanos 13, versos 7 al 8 en su primera parte nos dice: pagad a todos lo que debéis. ¿Sí? ¿Sí tenemos bien clara esta parte? Pagad a todos lo que debéis. Pregunto, ¿usted se ha hecho una lista de a quienes le debe? O por lo menos usted tiene en el escenario de su mente clara la figura de cuánto es lo que usted debe. Pregunto, ¿esa cantidad está más allá de su alcance? Es decir, si lo que debe es casi considerado como una deuda que casi que imposible de pagar. Mi amado hermano, la Biblia nos demanda a pagar todo lo que debemos. Esta es una de las razones por las cuales
el profeta no quiere usar la tangente o una vía externa o adicional o extraordinaria para ayudar a la mujer. El profeta quiere en este caso intervenir, es decir, Dios quiere intervenir para que ella pueda pagar su deuda, no para que ella brinque por la muralla o se vaya a otro país, escapándose de la deuda, que es por lo general lo que mucha gente suele hacer. Mucha gente se cambia de casa sin que nadie lo sepa porque están que lo siguen las deudas, ¿verdad? Esto, mi amado hermano, para la vida de un creyente es situación de mal testimonio. ¿Cuántos están, ojalá que aquí no haya, están debiendo pensiones alimenticias? No lo mire porque no ha venido, no se congrega aquí. Mi amado, la Biblia me demanda a pagar todo lo que debo. Hay una responsabilidad y debo cumplir con esa responsabilidad. Recuerde, Romanos capítulo 13, verso 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, es decir, a los impuestos, hay que pagar los impuestos. Sí, al que impuesto, al que respeto también, al que honra. Y dice adicionalmente, no debáis a nadie nada. Hasta ahí llega. Y no debáis a nadie nada. Por eso es que uno de los principios, sobre todo a la hora de inculcar o gestar un negocio, es preferible hacerlo con capital propio. Hermano, que quiero unirme y alinearme. Hermano, ya empiezas obviamente sin mal tu negocio. No empieces un negocio debiéndole a la gente. Si vas a ganar, al inicio gana poco, gana solo, pero no si te pongas a empezar tus negocios con deudas. Hermano, retomando pues el texto, el profeta quería que la mujer pague su deuda. Y en su primera demanda, bíblicamente hablando, él le dice, anda y pide las citas prestadas. Con esta acción, el profeta hace comprometer a la mujer y a los suyos en un acto de fe. Al hacerlos pedir, obviamente al pasar, por así ya queriéndolo ver de manera natural, haciéndolos pasar vergüenza, pero al mismo tiempo haciéndolos mover en fe. Mi amado, yo le aseguro que dentro de esta primera demanda bíblica, esta mujer debió haber vencido así a sí misma. Debo hacerlo. Debo pedir o debo de buscar la forma para poder, en este caso, pagar mi deuda. Y es el primer principio dentro de esta recomendación bíblica. Usted debe de ver en casa, primeramente, ¿qué tiene o qué puede usar para poder pagar la deuda? Mi amado, el profeta no busca fuera del entorno de ella, fuera de su casa, la materia prima para poder pagar la deuda. Él va dentro del hogar y ella, aún en su necesidad, le dice que tiene algo. Posiblemente muchos dirán, hermano, yo no tengo una vasija de aceite o no tengo algo especial. Pero, hermano, puedes tener una habilidad, una destreza, algún don dado por Dios en tu vida que lo puedes usar como materia prima para que de allí en adelante Dios comience a hacer un milagro sobrenatural. Puedes tener el don, de las ventas, por ejemplo. Puedes tener el don de ser una mujer, que sabe preparado, tiene la sazón en la punta de su yema de los dedos. Mi amado hermano, formas y maneras existen. Pero a veces, dentro de la crisis de la deuda, digamos que nos perdemos en el horizonte y no razonamos con coherencia. Ella tenía algo, pero obviamente estaba limitada de vista espiritual para poder ver que lo que tenía le podía servir para que Dios, obviamente, más adelante se pueda glorificar. Pero el profeta, obviamente, ahora le dice que pida esas vasijas para poder, poner a prueba su fe y su obediencia.
Seguidamente a esto, mi querido hermano, dice el pasaje bíblico, sí, en el versículo número 3 nos dice, perdón, avanzo, versículo número 5, voy a ir en correlación de la demanda y de lo que ella hace. Dice el verso 5, y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella, y dice allí, y sus hijos, versículo número 5 sigue diciendo, y ellos les traían, ¿qué cosa? Les traían las vasijas. Es decir, que hasta ese momento la orden estaba siendo cumplida al pie de la letra. Las vasijas comenzaban a entrar, las vasijas comenzaban a llegar. Y qué interesante, eran sus hijos los que participaban en esta acción. No dejes fuera, frente a las necesidades de tu casa, sí, o frente a las situaciones de emergencia en tu hogar, no dejes fuera a todos los tuyos. Es decir, si estás pasando necesidad, he conocido de algunos que, para que los chicos no sientan esa necesidad, tratan de disfrazar, maquillar, o tratan de solventar esas necesidades en ellos, aún endeudándose más todavía, para que ellos no perciban que están viendo mal dentro del aspecto financiero. Y eso es un terrible error que se le puede hacer a una criatura, a un joven, sí, o a un niño. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque ellos deben experimentar en la vida, en el hogar, sí, ambos lados de la moneda. Ellos deben de experimentar con usted risas, alegrías, pero también tristezas y necesidades. Ellos deben de estar junto a usted cuando está comiendo el fin de año el rico pavo grande con esa salsa, esa guarnición, con esa bola de 3 litros, pero también deben de estar junto a usted tomando agüita de canela con rosquita. ¿Sí me explico? Ellos deben experimentar junto a nosotros las abundancias, la temporada de abundancia, pero también las temporadas de escasez. Ellos deben de saber cuándo hay, pero también cuándo no hay. Cuándo es, como decía el Salomón allá en el libro de Eclesiastés, cuándo es tiempo de poder ver televisión por paga y cuándo hay que coger simplemente los canales nacionales. Ellos deben experimentar, si digo yo, en tiempos de bendición, ropa de marca y ropa Made in Bahía o Mercado Central. Ellos deben experimentar ambas situaciones para poder, junto a usted, mi amado hermano, sí, identificarse en sus alegrías, pero también en sus tristezas. Y querido hermano, esto ayudará a madurar la relación dentro de la familia. Seguidamente, mi querido hermano, dentro de este precioso texto de la Escritura, si la Biblia nos sigue dando mucha más bendición cuando nos dice, volviendo por favor al versículo número 3, el profeta le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas, ¿sí? Nos dice allí a todos tus vecinos. Algo adicional dentro de esta situación es que no dudamos, ojo, no dudamos que alguien le preguntara a la mujer o a los muchachos, le preguntara, oye, ¿y por qué estás pidiendo vasijas? Yo creo, mi amado hermano, que alguien le pudo haber mencionado las siguientes interrogantes. Primero, ¿por qué pides vasijas? Segundo, alguien debió haber preguntado, sí, ¿y qué vas a hacer con las vasijas? Y tercero, ¿cuándo me vas a devolver la vasija? Pregunto, si a usted le pidieran a pedir prestado una olla, posiblemente si se lo pide a alguien conocido, muy llegado a usted, de pronto la vecina con la que comparte el patio, vecina, tiene una ollita por ahí, usted ni pregunta, coge la olla y se la da. Y de pronto pueden pasar hasta días o hasta semanas y por ahí como por chispazos emergenciales, disculpe, si quieren tendrá la olla. Ay, cierto, me había olvidado de devolverse. Pero recuerda que los hijos de esta mujer y la mujer como tal no está solamente prestando una olla, está prestando un sinnúmero de vasijas.
Si la vecina dice, ¿cuántas vasijas tiene? Porque le quiero prestar unas vasijas. Bueno, tengo 10. ¿Me podría prestar las 10? Pero vecina, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con la enamorada? Pero el aspecto es que si a los muchachos los vieron entrar con vasijas en la casa, salir de la casa, tocar la puerta de otro vecino y venir con vasijas, era como digamos, un depósito de vasijas. Alguien debió haber preguntado, alguien debió haberle mandado a decir a la viuda y a los hijos mismos, oye, ¿qué uso le van a dar a las vasijas? Amado, todo esto tiene que ver mucho con el aspecto de la fe. Cuando le preguntaban, ¿y por qué vasijas? Es que el profeta de Dios le dijo que las pidiera. Era la única respuesta. ¿Y qué uso le van a dar? No lo sé. Solamente sé que el Señor me ha demandado que tenga vasijas. Es una locura. ¿Y cuándo me vas a devolver las vasijas? Tampoco lo sé. Ese préstamo era como un préstamo sin devolución, pero claro, ella tenía que devolver. No iba a endeudarse más allá de la deuda que tenía, como si aparte de la deuda de las vasijas. Mi amado, todo esto tenía que ver mucho con el aspecto de la fe. A veces Dios nos manda a pedir o a hacer cosas que no entendemos o que la gente pregunta y uno a veces no tiene que responderles. Pero ¿por qué no lo llevas al médico? ¿Por qué estás tan confiado? ¿Por qué estás tan tranquilo si la situación es para amargarse o para salir corriendo? Y la gente no entiende cuando uno le dice es que yo confío en que Dios hará un milagro en esta situación. La gente no entiende esto. Sí, porque los asuntos de fe, la Biblia también lo dice, no es de todo la fe. Mas sin embargo, la obediencia a través de esa fe va a recibir su mérito, va a recibir su galardón, claro, en su debido momento. Mi amado hermano, cuando avanzamos dentro pues de este precioso relato bíblico, ya en el versículo número 3, si también el Señor le demandará a esta mujer y a sus hijos que no solamente pida vasijas prestadas, sino que también deben de ser vasijas, ¿qué cosa? Deben de ser vasijas vacías, dice la Escritura. Versículo 3, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos y quiero que sean vasijas vacías. Esta situación, mi amado hermano, apunté yo acá. Sin duda alguna las vasijas debían estar vacías y tenía que dar lugar a que la soberanía de Dios se manifieste en esas vasijas y dejar que Él las use como estimara conveniente. La pregunta es, ¿quién paga una deuda? Razonemos algo. ¿Quién paga una deuda con vasijas, ollas vacías? Si más bien cuando uno ve la olla vacía en la casa, ¿qué es lo que le entra a usted en el corazón? Tristeza, depresión, impotencia. Y el profeta le dice, pide vasijas. Diría cualquiera en su interior, bueno, por lo menos, si fuese en la actualidad, diría, bueno, por lo menos la lleno de agua, por si acaso se convierta en vino. Por último, si fuesen tiempos actuales, posiblemente alguien hubiera dicho en la actualidad, bueno, el Señor me manda a pedir prestado baldes o ollas, pero por lo menos que le pongan arroz. En aquel entonces, por lo menos que la vasija tenga algo de cebada, o algo, o alguna gramínea que me pueda servir para hacer tortillas y luego venderlas o mandar a los chicos y tratar de pagar la deuda. Pero no, el plan de Dios para esta mujer era que se allegara, sí, las vasijas totalmente vacías, sin nada en su interior. Mi amado, esta situación puede generar dos situaciones de manera continua. Primero, mi amado hermano, de seguro, le he puesto yo a manera de apreciar el pasaje. De seguro se le habrá acusado, como le mencioné, ¿por qué tendrían que estar vacías dichas vasijas? Si voy a pedir prestado y pasar un tiempo incómodo para tocar la puerta de la vecina, ¿por qué no adicionalmente matar 2 pájaros de un tiro? Vecina, tiene una ollita así, no tenemos si acaso arroz crudo que sea. Si ya pido favor por una cosa, me paso, digamos, la vergüenza y pido las 2. Pero no, la vergüenza era solamente por una cosa, la olla vacía.
Por lo general, mi amado hermano, si cuando lo hacemos, si obviamente cuando hacemos este tipo de locuras, a veces hay muchos que no entienden lo que Dios nos quiere decir y malogramos el milagro antes de que éste ocurra. ¿A qué me refiero? Muchas veces Dios pidió cosas que no tenían sentido. Pero en nuestra desesperación, en nuestra locura o en nuestra necesidad, si tratamos de ayudar a Dios cuando éste nos pide algo que obviamente no tiene lógica para nosotros. Y siempre me gusta traer a colación el caso de Abraham. Sí, porque es lo más cercano, lo que más identificamos dentro de este pasaje de Reyes. Abraham recibe de Dios la promesa, vas a recibir un hijo, pero no, él no entiende que esa promesa tiene un tiempo de cumplimiento y escucha a su mujer, escucha a Sara y cede en acostarse con quien, con su esclava. Y de allí, de esa unión, nace un hijo que no es de la promesa y malogra o entorpece a futuro los planes de Dios para esa nación que habría de levantarse a través de los lomos de un hijo llamado Isaac. De hecho, si tanta crisis que tiene usted en el Medio Oriente se debe a consecuencia de los lomos de un hombre llamado Ismael. De Ismael nace todo el pueblo árabe. De esa descendencia, mi amado hermano, es lo que hoy reclama básicamente la expulsión de Israel y ellos tomar posesión de esa tierra. Mi amado, eso pasa cuando queremos ayudar a Dios o cuando no entendemos lo que Dios nos pide y malogramos anticipadamente la obra que Dios está en silencio realizando. Eso por un lado. Por otra parte, también debemos de considerar que no solamente podemos malograr un milagro que Dios nos está pidiendo que hagamos, sino que por otra parte también hay oportunidades que no entendemos que para que Dios pueda bendecir nuestras vidas, en nuestro interior debe de haber vaciedad. Es puesto lo siguiente, ¿sí? No es nuestro vacío el problema, sino nuestra llenura. Ojo, nuestra llenura. Lo que a veces estorba el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios quiso llenar vidas, pero no lo pudo hacer porque el recipiente estaba ya lleno? He visto por la Escritura en 4 oportunidades, que Dios, a gente que ya estaba llena de Dios le dio adicionalmente la oportunidad de volver a ser llenados. Y claro, si el vaso está lleno y yo trato de llenarlo, ¿qué ocurrirá con la llenura que yo doy? Va a rebosar. Y en ese sentido no va a haber provecho de la acción. Pero Dios, sabiendo que su pueblo, pasaba tiempos de vaciedad, tiempos de sequedad espiritual, siempre enviaba a tiempo la llenura para que ellos en su vacío puedan sentir complacencia o frescura en esos tiempos de angustia. Y voy a ser muy puntual. Por ejemplo, cuando uno va al Evangelio de Juan, en el capítulo 20, dice el Señor en el versículo 21 al 22. Acompáñenme por favor a la Escritura. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Evangelio según San Juan, o Evangelio de Juan, capítulo número 20. ¿Lo tienen? Dice el Señor allá en el versículo número 21 al 22. Miren, cuando Jesús aparece luego de la resurrección a sus discípulos, miren lo que habrá de acontecer. Entonces Jesús les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ojo, Jesús aparece en un momento de crisis de sus discípulos. Todos pensaban que Jesús, ¿verdad?, no habría vencido la muerte, pero claro, luego él demostraría así públicamente su resurrección delante obviamente de sus seguidores. Y dice en el versículo 22: y habiendo dicho esto,
Miren, ponga atención. Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Sí, sopló, pero ¿qué trató de hacer con aquello? ¿Qué trató de hacer con los suyos? Trató de animarlos, trató de qué? Que si dentro de sus vidas angustiadas, de pronto de incredulidad, de dudas, y que ahora se veían solos, sí, el Señor trató de qué? De llenarlos. ¿Con qué? Con su Espíritu. Recibir, dice la Escritura, recibir el Espíritu Santo. Y no necesariamente era el bautismo del Espíritu Santo. Solo a través del Espíritu Santo lo único que le dio fue llenura a vidas que se encontraban vacías. Pregunto, ¿usted no se ha sentido vacío en su caminar cristiano en algún momento de su vida? ¿Usted no se ha sentido sin fuerzas, sin ánimo de seguir peleando, sin ánimo de seguir orando, sin ánimo de seguirse congregando, si se ha dado por vencido cuando ve que la batalla es muy difícil o cuando la situación ya se escapó de sus manos? Allí, mi amor hermano, le pregunto, ¿no desearía recibir, sí, del Señor llenura espiritual? Amado, el recipiente tiene que estar vacío para que Dios pueda llenar. Mi amado, esta acción es una acción que si el profeta la anticipa para que esta mujer pueda ver que el milagro viene no de la olla, no de la vasija, sino de Dios. Llevar vasija vacía para pagar una deuda, mi amado hermano, es algo absurdo. Eso es más o menos como tratar de ir a pagar en una financiera, diciéndole al cobrador o al cajero o a la persona de cobranza, mira, aquí vengo y traigo mi billetera. Claro, él que se imagina que va a salir de la billetera. El dinero, la tarjeta, el cheque, pero usted a la vez le dice, pero la tengo vacía. Pero tranquila, que le voy a pagar la deuda. ¿Qué pensará la persona que me está atendiendo? Que yo le estoy tomando el pelo, o que me estoy burlando de él. ¿Verdad? Mi amado, cosas de esa naturaleza son las que solamente acontecen en el ámbito espiritual. Cosas insensatas para, obviamente, los que si se escapan a la ley de la fe. Aún más dice la Escritura, mi querido hermano, porque quisiera tomar una referencia bíblica aparte de la de Juan. Si uno va al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 4, verso 31, Jesús y su Espíritu nuevamente da fuerza, da llenura a una iglesia que cuando ya había sido bautizada, pero había iniciado la persecución, se sentía totalmente vacía. Mira lo que nos dice acá. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. ¿Lo tiene? En el versículo 29 dice, la iglesia está orando y dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Verso 31, ¿puedes leerlo, por favor? Ahora pregunto, ¿qué todos fueron? Fueron llenos. ¿Por qué todos fueron llenos? Porque todos se sentían vacíos. Se sentían así como un hueco en el alma, que obviamente solo Dios puede llenar. Hermano, esta es la forma más, digamos, idónea de poder entender el por qué Dios necesitaba que esta viuda consiga vasijas vacías. Solo Dios debía de llenar esas vasijas, no el hombre. Ahora, vuelto obviamente al libro de Reyes, en el capítulo número 4, libro de Reyes, capítulo número 4, dice la Escritura en versículo 3, Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas, ¿sí?, de todos tus vecinos, vasijas vacías, y tercero, no pocas. No pocas. Es decir, a la inversa, muchas, sí.
muchas vasijas. Esta última parte, mi amado, tiene mucho que ver con la medida, ojo, la medida de la fe. Medida de fe. No, de primer plano, yo sé por la Biblia que no de todos es la fe. De primer plano, yo sé que no todos han nacido para poder creer. ¿A quién? A Dios. Para poder recibir a su amado Hijo. No todos de parte de Dios han recibido esa gracia. Pero también yo sé que dentro de los que la han recibido, no todos tenemos el mismo grado o intensidad o medida de fe. Unos la tendrán, diríamos, de a litro, otros la tendrán de a galón, otras la tendrán sin medida. No todos tenemos la misma medida de fe. Hay unos que tienen fe solo cuando las cosas se prestan para la fe. ¿Cómo es eso? Es decir, creen, pero cuando ven ellos que las condiciones son favorables para que sucedan las cosas. En cuyo caso esa fe es una fe muy pobre. Ellos dicen, sí, es verdad, Dios me va a dar de comer, porque ya mandé a cambiar el cheque. Está bien. En cuyo caso la fe está condicionada. Hay otros que tienen un grado de fe un poco más, diríamos, subida, un poco más, sí, de nivel más alto. Ellos dicen, no, yo creo a Dios que mi hijo se va a sanar, pero igual llevemos remedio, por si acaso. Ahora, en cuyo caso, sí, es verdad, Dios puede glorificarse por la ciencia médica, pero también Dios puede glorificarse sin Él solo, sin la intervención del médico. Todo irá dependiendo a la medida de fe, ojo, y conjunto a lo que Dios quiera hacer. Si mi fe va al unísono, ojo, al unísono de lo que Dios quiere hacer, si mi fe se sella como un broche de oro y el milagro se concede. Pero si mi fe va fuera del orden de la voluntad soberana de Dios, mi fe será entorpecida. Y no dependerá de mí el milagro, sino de Dios que esto ocurra. Ojo, mire que quiero ser muy puntual en esto. Usted por la fe no puede obligar a Dios a hacer cosas que Él no quiere hacer. ¿Sí? Usted por la fe no puede obligar a Dios a hacer cosas que Él no desea hacer. A veces decimos, no, es que yo tengo fe y Dios lo va a hacer. Y si Dios no quiere, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, no, es que yo tengo fe de que Él no va a morir? Él va a ir, Él va a salir de esto. Dios, sorpresa, lo está velando. ¿Y qué pasó, Señor? ¿Me fallaste? No, no te fallé. Yo no tenía eso en mis planes. Amén. Así mismo, cuando Él quiere cambiar los planes al moribundo, al desahuciado, Dios puede, por la fe, lo puede volver a levantar. ¿Me explico? Si mi fe va conforme al plan de Dios, mi fe sigue su camino, mi fe es llevado, diríamos, al clímax. Y las cosas que deben de suceder, sucederán. Ahora, dice la Escritura en el versículo número, recuerda, el versículo número 3, debes pedir vasijas, pero no pocas vasijas. Debe de haber, conforme a la demanda, si Dios se la deja a su arbitrio. Qué curioso. Dios le deja esta particularidad a la viuda, se la deja a su arbitrio, es decir, a su potestad. Pide, pero pide lo que tú estimes pedir. Pero se anticipa a Dios, pero no pidas pocas. Qué curioso, Dios siempre es detallista a la hora de escribir en su palabra las cosas. Cuando dice no pocas, ¿qué número se te viene a la mente? O sea, vayamos por ahí. Si usted le dice a su hijo, mira, anda, consígueme tomates, pero no pocos. ¿Con cuántos tomates piensa usted que su hijo va a regresar en una fruta? ¿Cuántos? ¿Ah? A ver, le pregunto a los muchachos. Aquí sí hay jovencitos acá. ¿Con cuántos tomates vendrías a ver? 4 tomates. Tú consideras eso como no poco, ¿verdad? Si fuera uno, sería demasiado poco. Alguien más, a ver por allá, las que están bajando la cabeza y no me están viendo. ¿Cuántos tomates traerías? 2 tomates. Para ti 2 tomates es no poco, ¿verdad? Más de uno ya es bastante, dice ella. Lo curioso de esto es que para la viuda
Si el no pocos era un número para ella, era un número indeterminado que ella misma establecería. Mi amado, Dios no necesariamente a veces le tiene que dar todos los parámetros al pie de la letra para hacer las cosas. Ojo, no necesariamente Dios a veces tiene que trazarme todas las respuestas del crucigrama. Es decir, sigue por esta línea, aquí vas a girar a la izquierda, acá vas a dar una vuelta en U, luego te cruzas al frente. A veces Dios sí da esos parámetros. Cuando uno va al libro de Hechos de los Apóstoles, uno ve a un diácono llamado Felipe, donde Dios le dice a punto y sella todo lo que tiene que hacer. A Pedro también luego le dirá, te irá a buscar a otro hombre que está orando, y dice, vas a preguntar por él, vas a ir a la caica y está el nombre, y ahí te van a recibir. Pero a veces Dios no me da todo el croquis, no me da todo el mapa para poder ver si con un GPS dónde es mi partida y a dónde es mi salida, a dónde es mi llegada. Hermano, en el caso de ella, si bien es cierto, recibe al inicio instrucciones bien claras y concisas. Si primeramente pide vasijas prestadas, segundo, que estén vacías, y tercero, no pocas. Y en ese no poca, a ella le da Dios la oportunidad de poner a prueba su medida de fe. Su medida de fe. Ella ha testiguado previamente, cuando se topa con el profeta, de que su marido era un buen siervo de Dios, ¿verdad? Y dicen por allí que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Llamado, esta mujer, obviamente, si se sobreentiende que viene de un hogar donde ha sido Dios el pilar fundamental de su casa. Y ella, al recibir esta invitación de hacer traer vasijas, hermano, si yo de algo podría llegar a testiguar, es que los muchachos, cuando usted le manda a hacer algo, estos siempre van por lo general, sí, con la quejabanza en sus labios. Por lo general. Y si la madre les manda a pedir que vayan a prestar, ya de por sí, para un muchacho es complicado. ¿Verdad? Pregunto, ¿cuántos jóvenes aquí, jovenzuelos, si estarían dispuestos a ir a tocar las puertas de los vecinos para ir a pedir cosas prestadas? No, mamá, yo no voy. Anda tú, a mí me da vergüenza. Lo primero que diría. ¿Verdad? Es lo primero que ellos sí sacarían de primer plano como excusa. No, me da pena. Bueno, yo voy por allá. Donde mi amiga se voy por la otra señora. A la gordita esa no, esa yo no voy. Usted es brava. Mi querido hermano, esta mujer es nuevamente confrontada y se le hace saber que debe de conseguir vasijas, sí, pero no pocas vasijas. Y como le mencionaba, esto tiene que ver mucho con la medida de fe que usted tiene para con su Dios a la hora, ojo, a la hora de poder pagar una deuda. Llamado, no hay deuda impagable. Lo que a veces no hay es el deseo de quererlas pagar. No hay deuda impagable. ¿Sí? Lo que a veces existe es el no deseo de quererlas pagar. Dice la Escritura, mi amado hermano, no pocas vacías, no pocas vasijas vacías. Dios deja en ciertas ocasiones en manos, sí, en este caso de nosotros, o en el caso de la Biblia, en manos de la mujer, la medida de todo cuanto ella quería recibir. Esto manifestaría hasta dónde ella estaba dispuesta en creerle a Dios para poder suplir esa necesidad. Recordando obviamente que más adelante, si esta situación va a concluir entre si la bendición de Dios quedó al tope de lo que ella pedía o excedió ese tope. A veces decimos, Señor, yo sé que soy indigno para ti. Tú que eres santo, tú que eres todopoderoso. Y mira que tengo esta necesidad. Mire, dice la necesidad. Yo lo único que necesito es, y hay un test detallista, y dice, lo único que yo necesito es 30 con 25, Señor. Es lo único que te pido, porque eso es lo que yo necesito para pagar esto. Dios, siendo misericordioso, mueve su escenario y le hace llegar 30 con 25. No digo que está mala, pero al siguiente día dice, Señor, me faltaron ahora 5 con 14 porque vino con interés en la planilla.
y pide por 5,14. Pregunto, ¿por qué no pide 100 una buena vez? Y le queda el vuelto hasta para que pueda diezmar bien y ofrendar bien. Decía mi pastor hace muchos años atrás, cuando recién me iniciaba en el estudio de la palabra. En una oportunidad un hombre pedía al Señor, un hombre misionero, pedía al Señor que le diera un vehículo. El hombre se movía activamente dentro de la obra, pero llegó un momento de que por la distancia no se le estaba haciendo bastante complicado poder llegar a ciertos puntos de la ciudad donde se requería sus servicios espirituales. Y él con fervor ora a Dios, pero así mismo con una oración, digamos, un poco acomplejada, porque se veía a sí mismo como un siervo inútil, un siervo inservible, aun cuando a la verdad él hacía mucho en la obra. Y orando de esta manera decía: Señor, yo te pido un vehículo, no te pido que sea de lujo, no te pido que sea del año, así sea un carrito viejo, destartalado, pero que me lleve al lugar que quiera ir. No, hermano, al mes le llegó el carrito viejo y destartalado. Y luego decía: Señor, pero este carro es más lo que le invierto que lo que él mismo me puede. Mejor está mi colectivo. Dios le dio conforme a la medida de su fe. Hermano, ¿cómo estás pidiendo las cosas a Dios? Si tienes una deuda grande y sabes que debes de cubrir esa necesidad, pide a Dios, ¿sí? No solamente lo exacto y necesario, porque puede haber imprevistos que salgan acompañados junto con la deuda. Y si dirán muchos: hermano, le he pedido a Dios por un carro nuevo, y cuando lo tienen, ay Señor, ahora te pido por la matrícula de ese carro que está carísima. Pídele de una vez con el incluido el valor de la matrícula. Mi hermano, hay que saber, ¿qué dice la Biblia? No recibís porque pedís en Israel. Debemos de saber hasta en Dios pedir las cosas. Hermano, la Escritura nos enseña en este precioso texto, cuando vamos más adelante al versículo número 5, dice la Escritura: y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella, porque eso fue lo que le dijo el profeta. Recuerde que una vez obtenidos los elementos, el profeta le había dicho: luego entra tú y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, dice el verso 4, y cuando una esté llena, ponla aparte. Verso 5, se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos, hablando de sus hijos, le traían las vasijas, y ella echaba del aceite, es decir, de esa pequeña botella, de ese pequeño frasco, si o esa vasija, ella lo tomaba y con ese pequeño frasco lo depositaba en cada vasija. Cada acción de ella frente a la vasija que se le traía era única. ¿Dónde estaba el milagro? ¿En las vasijas vacías que se llenaban o en el frasquito pequeño que ella tenía? En ese pequeño frasco estaba la bendición de Dios. La bendición de Dios no estaba en las vasijas vacías. Amén. No estaba de pronto depositada en esa confianza de ese super amigo que tiene plata. Dice: mi amigo me puede ayudar. Y Dios dice: no, yo no puedo glorificar mi nombre a través de tu amigo, porque la gloria no sería mía, sino de tu amigo. ¿Me explico? ¿Se acuerda usted de la historia de una jueza en Israel? ¿Quién era ella? Débora. ¿Quién era al hombre al que se le invitaba a ir a pelear? ¡Va! Él le dice: no, yo no voy a la guerra, tengo miedo, tengo dudas, pero si tú vas, yo voy. Dice: bueno, está bien, le dijo ella, yo te acompaño, pero la gloria ya no será tuya. La gloria no será tuya. La gloria será de una mujer. Y una mujer es la que termina matando a un sanguinario general llamado César. ¿Se acuerda? Mi amado hermano, Dios no se puede glorificar cuando existen a nuestra manera de ver,
las cosas, sí, preparadas para que Él se glorifique. Dios no necesita que yo le prepare el escenario para que se glorifique. Él, sin yo tener elementos de juicio, Dios puede glorificar de la nada su bendito nombre. Amados hermanos, dice la Escritura, pues en el versículo número 5, ella pues se fue, cerró la puerta, se encierra con sus hijos, los hijos traían las vasijas y ella echaba de ese pequeño frasco en cada vasija. Claro, yo me imagino que al echar ella de su pequeño frasco en la, no sé, pero me imagino yo que le llevaron vasijas de todo tipo de medida. De todo tipo de medida. Tarinas pequeñas, de pronto unas medianitas de al litro, otras más grandes de a galón, pero, hermano, el pequeño frasco comenzaba a llenar, sin importar el tamaño de la vasija, comenzaba a llenar esa vasija. Y en cada acto de ella, si de pronto inclinarse, sin depositar su pequeña vasija, veía que el tachito comenzaba a llenarse. Ahora, para los que saben, en la actualidad, y en aquel entonces también era así, el aceite más caro es el aceite de oliva. ¿Verdad? El aceite de oliva, un pequeño frasquito, ¿cuánto cuesta? Un pequeño frasquito que debe tener, digo yo, un cuarto de litro. Puede estar costando el mínimo y en marca más barata, mínimo $5. El arbolito, el que se pobre por el aceite. Bueno, no para. ¿Sí? Pero, llamado, yo creo que ese aceite no era necesariamente aceite de marca arbolito. Era aceite ungido de parte de Dios. Debió haber sido el aceite más, digamos, más caro de la época. ¿Sí? Donde cada frasquito tenía ya un valor sumamente representativo. Y ella no estaba llenando de botellita en botellita, estaba llenando de vasija en vasija. Si era de a galón se iba. Si era cántaro que tenía 37.5 litros, era 37.5 litros de aceite. La medida que ella llenaba era la medida que ella había ido a buscar. Cada quien, y eso tengo por cierto, cada quien recibirá la medida que está dispuesto a creer. No pidas a Dios, sí, medida de otro. Tú tienes que aprender, amado hermano, sí, delante de Dios te lo digo, a ser un hombre sin medida para Dios. Así como tú quieres de Él recibirlo todo, entrégate todo también. ¿Cuántos dicen, hermano, yo quiero recibir todas sus bendiciones? Entonces también entrégate incondicionalmente. Dios da todo al que lo da todo también. Amén. Dice la Escritura, mi querido hermano, porque es necesario, sí, anticipar algo dentro de esta acción. Debemos de recordar, sí, he puesto esta observación. Dios deja en ciertas ocasiones en manos de sus hijos la medida de todo cuanto se quiere recibir. Esto manifestará hasta dónde estamos dispuestos a creerle a Dios en suplir nuestras necesidades. Debemos de recordar también que luego de esta acción, el aceite se menguará o se terminará hasta cuando a alguien le dice a ella, ya no quedan más vasijas. Hasta allí llegará el milagro. Cuando uno de sus hijos le dice, sí, mamá, ya no hay vasijas, su pequeño frasco dejará de proveer el aceite. Hermano, yo quisiera por favor invitarlo, sí, porque es necesario que usted pueda entender esto de parte de Dios. Quisiera que venga conmigo, mi amado hermano, sí, para que pueda considerar hasta cuánto, ojo, cuánto, hablando de medida, hasta cuánto Dios puede llenar la vida de un hombre. De primera mano, acompáñeme por favor a la Escritura y veamos, sí, y contemplemos qué nos dice el Señor allá en el libro, venga conmigo por favor, sí, de Juan, capítulo 3, verso 34. Sí, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso número 34. ¿Lo tienen? Evangelio según San Juan, capítulo número 3,
verso número 34. Ya terminamos. Dice el Señor en su palabra, verso número 34, lo siguiente. ¿Lo tiene? Porque el que Dios envió, ojo, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y dice allí, y esto es lo que resalto, pues Dios no da, ojo, Dios no da el Espíritu por medida. Esta palabra, hermano, tiene una profundidad muy grande de su significado. Pues Dios no da el Espíritu, ¿qué dice allí? Señor, dame que sea un poquito de tu voz, un poquito de esto, un poquito de lo otro. Yo sé que no me lo merezco, pero por favor, si así sea, hay unos que cuando oran o cuando le piden algo a Dios, Señor, así sea como esa mujer que era extranjera, así sean las migajas. Mi amado, su pueblo no está puesto o no está sentado a la mesa de Dios para llenarse con migajas. Dios no nos pone un plato con migajas. Dios nos pone el alimento completo. Nos da, digo yo, entrada, nos da el plato fuerte y al último nos deja el postre. Y si quieren repetir, Dios ha dicho, repite. Porque para ti hay todos los manjares del cielo. Mi amado, hay un texto maravilloso que yo quisiera también compartirlo. Ven por favor a Lucas capítulo 6. En ocasiones olvidamos que Dios suple más allá de nuestra comprensión, otorgándonos aún hasta lo que no pedimos. Y quisiera ir de primera mano a Lucas capítulo 6. Venga conmigo por favor. Evangelio de Lucas capítulo número 6. ¿Lo tiene? Dice el Señor allá en el versículo número 38. Dice la palabra de nuestro Dios, dad y se os dará. Y esta ley, ojo, esta ley que Dios me la demanda a mí, Dios también la ejerce. Mira lo que dice, dad y se os dará. Y dice aquí, medida, y así es como Dios nos da, medida buena. ¿Qué más? ¿Qué cree usted que implica cuando dice medida apretada? Es que eso, yo no sé, pero cuando usted tiene un recipiente pequeño y quiere meter en el recipiente pequeño un producto que viene en una funda un poquito grande y lo quiere vaciar todo en el recipiente pequeño, cuando deposita, diríamos, de primer plano la gran cantidad de su contenido de la funda en el recipiente, luego usted para que entre, ¿qué le hace al recipiente? Comienza ¿qué? A estremecerlo. Comienza a revolotearlo para que se vaya acomodando cada pepa, cada grano, y a fin de que comience en el recipiente a caber ¿qué cosa? Todo lo que hay en la funda. Pero a veces, mi amado, nos ponemos delante de la presencia de Dios. Yo no digo que está mal, humillado, y es lo correcto, pero a veces extendemos la mano y le comenzamos a pedir a Dios caridad. Le comenzamos a demandar a Dios que nos dé una limosna. Señor, no te olvides, un pan para mí, así yo no como, aunque sea el pan para el bebé. Y eso recibimos, el pan para el bebé. Y digo, Señor, ¿por qué me tienes así? Porque así, en ese concepto, tú me tienes. Porque yo no soy el Dios del pan para el bebé, yo soy el Dios de la abundancia. Soy el Dios del universo, el Dios que si tú me pides por herencia a las naciones, yo te las puedo dar. Amén, si lo está entendiendo. Usted tiene un Dios grande, no tiene un Dios que le pide el pan. Dios dice en su palabra que Él sabe dar medida buena, apretada, remecida y aún rebosada. Y esas, amados hermanos, son las que Dios, obviamente, también a sus hijos les exige. Dice un texto maravilloso, porque cuando se trata de pedir algo a Dios y me quedo corto en lo que pido, Dios que conoce mis necesidades, Él se pasa de la raya y me da mucho más. Mira, allá en la segunda carta de las Crónicas, acompáñame por favor. En segunda de Crónicas, dice la Biblia en el capítulo 1, más adelante de los Reyes,
Segunda de Crónicas, capítulo 1. ¿Lo tiene? Una vez muerto, obviamente, David, y sube al trono Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Ya le doy los versos. Una vez que muere David y sube al trono Salomón, Salomón propone en su corazón continuar el legado de su padre. Y él le pide a Dios que le dé para con el pueblo sabiduría para poderlo administrar. Y dice la Biblia, y ahora sí le invito a leer el versículo 11, porque aquí Dios, luego de escuchar su oración, Dios le responderá lo siguiente. Y le dice, dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, ¿qué cosa? Ojo, y no pediste riqueza, ni bienes, o gloria, ni la vida de los que quieren tu mal, ni pediste muchos días, es decir, larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Verso 12. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Pregunto, ¿por qué recibió todo esto este hombre sin siquiera haberlo pedido? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque servimos a un Dios que no es mezquino. Porque servimos a un Dios que puede dar más allá de lo que tú puedas estar pensando. Señor, que me suban el sueldo, así sea $10. Y cuando le suben los 10, se queja. Ay, no me alcanzan los 10. ¿Para qué pediste los 10? ¿Me explico? Si vas a pedirle a Dios, pide cosas grandes, aun cuando tú te veas chiquito. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios sabe que en aquello grande que tú estás pidiendo, Él mismo se encargará de capacitarte para que puedas administrar. Claro, para poder obtener bendiciones grandes, debo de aprender a ser fiel en lo poco. Porque más allá de cualquier cosa, y esto debe de tenerlo muy presente, la viuda conservó el aceite. Ojo, la viuda en su necesidad no se deshizo del aceite. Era lo único en casa que representaba luego de su marido la presencia de Dios en su hogar. Ese frasco de aceite. Fue lo único que ella reservó y que estimaba a ella, a su juicio, tener de valor. ¿En dónde? En casa. Y usted en casa tiene algo mucho más que un frasco de aceite o un libro llamado Biblia. Usted tiene a Cristo Jesús en su corazón. Eso es más grande que un frasco de aceite o más grande que un medicamento de la vida. Cristo. Hermanos, dice la Biblia para concluir en el versículo número 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otras vasijas. La mujer consideró que ya las vasijas estaban por terminar, sino que quiso en ese momento, ¿qué cree usted que quiso ella? Mandar a pedir más vasijas, pero su medida de fe tenía que ser probada hasta antes de que el milagro ocurriera, no después. Es que es fácil creer cuando ya las cosas ocurren. Pregunto, si ya están viendo todos que el aceite está milagrosamente surgiendo, brotando del frasco, pregunto, ¿es fácil creer o no en que va a seguir saliendo aceite? Claro, como lo que le ocurrió a Tomás. Señor, ahora sí creo porque le estoy viendo, ahora sí creo porque le estoy tocando. Y dice, no, así cualquiera cree. Así cualquiera cree en la resurrección. Bienaventurados son los que sin haber visto han creído. Amén. Esa es la clave. Creer a Dios antes de que estas cosas ocurran. Y dice la Biblia, mi amado hermano, en el versículo número 6, cuando las vasijas estuvieron llenas,
dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, que si anda a correr, más vasijas del barrio. Y él le dijo, mamá, le añado yo lo mío, y en la versión según San Paulo, mamá, no hay más vasijas. Entonces, a la voz del hijo, ¿qué ocurrió? Hasta allí llegó. Su medida de fe era todas las vasijas que tenía en casa. Ahora, hay una pregunta que muchos hacen a manera de capciosa con la viuda. ¿Tuvo poca fe la viuda? No, la viuda no tuvo poca fe. La viuda tuvo bastante fe. Y le digo esto por una sencilla razón. Porque el profeta le dirá a la viuda lo siguiente. Vino, verso 7, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, ojo, subraya eso, paga a tus acreedores. ¿Qué debemos de hacer, mi amado hermano? Pagar a nuestros acreedores, y tú y tus hijos vivir en lo que quede. Pregunto, ¿tuvo para poder vivir de lo que quedó? La gracia. Su fe no solamente estuvo limitada a qué cosa, a pagar la deuda. Su fe también estuvo para poder pagar la deuda y para poder vivir dignamente como una sierva de Dios. Ella y sus hijos. Mi amado, comienza a vivir pidiéndole a Dios una vida digna de una hija y de un hijo de Dios. No pienses o no asimiles o no trates de enlazar pobreza con humildad. Muchos dicen, mientras más pobre, mientras más andrajoso y más de pronto humillado me vea la gente, es porque soy más grande en el reino de los cielos. Eso no es así. Entonces, ¿dónde queda Salomón? Está en el infierno. ¿Dónde está Daniel? Está abajo, quemándose. Estos hombres, hermano, eran hombres de gran dignidad, de gran porte y estatura y jerarquía, de gran influencia en el medio en el cual ellos se desempeñaron. Hombres, hermano, que comenzaron a escalar posiciones que obviamente fuesen al día de hoy invidiables por cualquiera de nosotros. ¿Quién no ve las noticias y añora o suspira al ver la realeza allá en España, en Portugal? Dice, ¡ay, qué grande! Allí estuvieron siervos de Dios. Que hoy por hoy, si los estuvieran viendo allí, dirían, ese se va al infierno. ¿Por qué? Es que los ricos están en los ricos. Texto sacado de contexto. Porque Abraham era riquísimo, por cierto. ¿Sí me entiende? Usted tiene un Dios grande y debe de vivir como un verdadero hijo de Dios. Claro, sin caer en la vanidad, sin caer en el orgullo. Porque mientras Dios más se engrandece, más humildes somos y más, amado hermano, identificados debemos estar con las necesidades de la gente. Amén. Amados hermanos, de esa manera podríamos llegar a pagar no solamente nuestras deudas terrenales, sino también nuestros compromisos espirituales. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra en su vida. Aleluya. Oremos a Dios en el Padre. Spurgeon dijo en una de sus tantas predicaciones, nosotros hacemos pocas o pobres nuestras bendiciones, porque nuestras oraciones también son pobres. Señor,